Bienvenidos a esta segunda parte del aula de silicio, que con mucho cariño también nos comparte su información Patrick Vargas, de acuerdo sobre todo a su experiencia como hipnólogo interdimensional. Los invitamos entonces a completar la información, esperemos les agrade esta información, pero sobre todo les sirva como herramienta para su ascensión. Gracias y nos disponemos a ver la segunda parte. Tal cual, André. Bueno, cabe destacar que cuando el cuerpo humano trabaja en silicio, la materia física es moldeable en estado plasma, ya no materia dura como a base de carbono. Esta plasticidad de la materia permite regenerar las células, los sistemas y la homeostasis. Y es el cuerpo que aquí sana solo y se regenera por revitalización. ¿Ya? Cada frecuencia cósmica y galáctica, solar, transmite incontables códigos distintos. Cada código habla en un lenguaje que nosotros aquí llamamos lenguaje luz, que es el amor, la forma más pura, que vendría a ser el idioma y lenguaje de la fuente. Nosotros abundamos en silicio amorfo, lo tenemos en forma de vellosidades por ahora, aunque son cristales orgánicos, en la glándula pineal, bulbo raquídeo y médula espinal, en el raquis. Estas tres partes son las estructuras en el diseño del cuerpo humano que conecta con las otras restantes dimensiones, multidimensionalidad principalmente. La pineal funciona como una antena, el bulbo raquídeo, un sistema reticular, el que sería el reprogramador, y la pineal, la espina medular, el raqui, que a través de sus 33 vértebras, cada una cablea cada dimensión de las 33 restantes, arriba de la tercera de la cual estamos actualmente. Es conocimiento, es información que debemos incorporar, es activar o llevar una versión mejorada de nuestro software, ¿ya? Claro, el trabajo es armónico, tenemos que preocuparnos de nuestro hardware a través de una buena alimentación, depuración, hábitos saludables, el higienismo, pero también de nuestro software. Si hacemos esa función, generamos ese complemento, ¡pum!, nos iluminamos. ¿Ya? Hay una ascensión como resultado de ello. No va a ocurrir de la noche a la mañana porque es un proceso paso a paso. Ya el simple hecho que nos hagamos conscientes en este retorno, en esta vida, después de quizás cuántas tuvimos hacia atrás, ya es importante, ya es un gran paso para tener, lo menciono más que nada como para tener esa esperanza, ¿verdad? Darle un empujoncito. Ya nos hicimos conscientes en esta, por favor, entonces ejecutemos esta información, llevémosla a este juego, a esta Matrix y hackeémosla. Y hoy día estamos entregando información también necesaria de complemento para que podamos seguir avanzando en este proceso y sigamos entendiendo el juego, sigamos entendiendo esta Matrix principalmente. Y al entenderlo, obviamente, vamos a tener más posibilidades, más chances y más claridad desde el conocimiento para poder hackearla, para poder activar todo eso que está en cada uno de nosotros. Lo tenemos todos, todos. Y es el momento. Aprovechemos todos estos códigos, toda esta convergencia cósmica que está impulsando, nos está diciendo a nosotros, despierten, es el momento, es ahora, vamos. Tomemos toda esa ayuda adicional, pero con un trabajo interno, con un trabajo propio. Así es, como trabajo interno. Tal cual, tal cual. Muy bien. Patrick, ¿querés que expliquemos un poquito en sintético cómo trabaja el silicio en nuestro cuerpo? Porque la verdad que sabemos perfectamente cómo trabaja el carbono, que es Claro. generando esa energía. Yo siempre digo lo mismo, perdón que haga esta comparación, pero es como dentro de los combustibles que hemos usado toda la vida para combustionar, para dar energía, por ejemplo, a un auto, un motor, es como si estuviéramos comparando el carbono con el querosén y el silicio con la última forma de nafta de 9 octanos. Es así, esto es lo que sucede en nuestro cuerpo, porque es una cuestión de combustión de la energía. Bueno, el silicio, a mí me interesa este detalle yendo específicamente al silicio, que no solamente qué es el silicio, sino digamos, a ver, en las etapas es lo que está diseñado porque así han diseñado el plan evolutivo para nosotros, para nosotros. En la Tierra ha habido muchas humanidades diferentes. Nosotros, los actuales,
comenzamos a partir de una ingeniería genética con el homínido. Homínido, neandertal y genes propios, Cadistu, del mismo Enki, que es el que hizo todo el ensamble, ¿no? Y su mamá. Entonces, ellos portaban en la sangre los códigos, todos los códigos de luz que nosotros tenemos. Estas familias galácticas, se les dice, no importa de dónde vengan ni qué cuerpo físico tengan, mientras contengan los códigos en su sangre, se dicen Amasutum, ¿sí? Que son los seres que en su sangre tienen toda la codificación para ser idénticos a la fuente que todo lo es. Más que ser como es contener toda la información de la misma fuente. Entonces, bueno, en Sumeria, en mi época, que es lo que yo recuerdo, se dice con la palabra Amasutum, ¿sí? También creo que se dice portadores de vida. Bueno, entonces, con estos ensambles, nosotros los actuales arrancamos para la humanidad actual desde el homínido. Así que para nosotros, digamos, el plan adaptado para nosotros a partir de la evolución del homínido, no hace mucho, el laboratorio se comenzó a experimentar 450.000 años atrás, pero 180.000, de acá para atrás, 180.000 años, recién es donde se estableció el primer ejemplar de homínido que había ensamblado todas las partes genéticas para poder evolucionar hasta conectar con el humano luz. Bien, en este momento de conexión, de fin del homínido, cerrando la evolución homínida para conectar con el humano luz, somos la generación que estamos vivas ahora. Somos los encarnados que estamos vivos ahora. Nosotros tenemos, por eso es un cambio de octava, por eso es un cambio de ciclo terrestre, por eso el planeta se va a acomodar también a una quinta dimensión para que todas las personas que puedan resignificarse a su quinta dimensión se puedan acoplar a las matrices naturales del planeta, que son el océano, el reino vegetal, el reino mineral, ¿sí? Toda esa parte que se le dice a eso, la parte élfica, cuando todo está conectado en una misma red. Bien, porque eso ayuda a esta humanidad a que vuelva a la matriz natural, que no es otra cosa que comer natural, pensar naturalmente, bueno, lo que decíamos recién, ¿no es cierto?, volver a vivir de acuerdo a lo que cada quien tenga ganas de hacer en el propio día, o pueda crear la realidad para ese día, pero lo que la persona quiera hacer, no lo que le obliga a hacer el sistema social, por decirlo en simple. Bien, entonces, cuando nosotros logramos pasar de octava, o por lo menos, aunque sea hacer esa transición para pisar una octava diferente, ya no más al inicio, no usamos más el carbono como generador de la energía. Y acá le vuelvo a decir a los médicos que me llaman y me dicen que es una locura que el cuerpo no pueda funcionar a carbono. Es que de mi boca jamás digo que el carbono desaparece, ni que se transforma. No, no, no. El carbono sigue estando. Lo que pasamos a usar es un elemento que es un cristal, que también lo tenemos en la tabla de los 118 elementos, que es el silicio. Entonces, no tenemos nada contra el carbono, solo que para el nuevo nivel se queda corto. Entonces hay que usar un elemento químico que ya es un cristal, porque el carbón es un mineral y el silicio es un oligoelemento, o sea, ya es un mineral evolucionando a cristal. ¿Qué diferencia tiene los cristales a nivel energético o frecuencial? El carbono no almacena memoria. Como excelentemente dijiste al principio, Patrick, el carbono te garantiza una materia rígida que no la podés mover, no la podés acomodar, moldear a nada nuevo, y el carbono además no es transportador de la información. Por eso, hasta ahora que hemos sido homínidos, hemos estado obteniendo la energía del carbono porque no teníamos que tomar en este ciclo evolutivo del homínido información cósmica. Teníamos que tomar información de la misma vida en la Tierra para la supervivencia.
cómo hago para comer, cómo hago para tener un hábitat, cómo hago para utilizar fuego, todo lo que fue el Homo habilis. Entonces, el carbono, al no ser un conductor de la información del cosmos, nos permitía ajustar nada más que a la supervivencia de la Tierra, independiente totalmente de que si en esta 3D de la Tierra, matriz natural, nos afectara la matriz holográfica. Eso también, pero eso es aparte. Aparte de la matriz holográfica, estuvimos haciendo experiencia de la matriz natural, la supervivencia, el Homo erectus, el Homo habilis cuando descubrió el fuego, cuando empezamos a usar utensilios, cuando el homínido principal, el primordial bajó de los árboles, empezó a habitar en cuevas, todo eso se refirió al sistema de supervivencia. El software, como tú dices, fue de supervivencia. Si nosotros, imaginémonos un cromañón dentro de una caverna desnudo con información galáctica, y no, porque si no, iba a ser suicidio masivo. Ese ser, si estaba consciente, iba a decir qué estoy haciendo yo dentro de una caverna pasando frío y hambre. Entonces, por eso es que no se permitía, por diseño del plan evolutivo, para ese momento evolutivo, la conexión con todo el resto de la parte luz. ¿Qué nos trae la parte luz? Nos trae toda la información completa de la multidimensionalidad, por cuanto de todo el quantum, de todo el cosmos, la información total del universo. Bueno, ya está cerrado el ciclo. Para la administración, la 3D se cerró. Ahora, en la Tierra, que tenemos un tiempo diferencial, por ser un tiempo ajustado por estos arcontes, un tiempo ficticio, entonces, para nosotros, dentro de nuestro tiempo, es más aletargado ir cerrando individualmente estos programas de 3D, porque además del tiempo depende de que cada persona se haga cargo y los vaya cerrando. Es así. Entonces, como excelentemente dijiste, Patrick, cada quien está en su línea de tiempo y cada quien también está en su proceso voluntario. Lo hago hoy, no lo hago, me tiro en el sofá, mejor miro una película o me pongo las pilas y entro a hacer mis cambios. Pero como aquí tenemos para eso libre albedrío, cada quien lo hace a su tiempo y cuando decida. Entonces, para las personas que ya van haciendo los cambios, yo diría que como ya la forma conciencial está diferente, como uno ya tomó conciencia, y para el que no tomó conciencia es que con Patrick estamos dando esta información en diferentes aulas y de a poquito, en cápsulas, pero bueno, porque por ahí a veces en general el proceso es al revés también. Oh, estaba tan distraído, pero el día que escuché la información, clic, me hizo el clic. Claro, porque esto era lo que yo sentía hacer. Bueno, entonces también se ayuda mucho cuando uno descarga la información, ¿no? Es una herramienta que ayuda al conocimiento. Bien, entonces, el silicio, una vez que lo podemos bajo comando nuestro, comandar nuestra conciencia, el pasaje de abandonar el carbono para generar energía y empezar a usar el silicio para usar frecuencias que descarguen información del cosmos, entendiendo que esa información del cosmos, únicamente del cosmos a nuestro cuerpo, la traslada el fotón del Sol. El fotón, que es una partícula de luz. No hay nada más ni ninguna otra cosa que descargue la información cuántica. Bueno, yo siempre digo lo mismo y sin menospreciar ni anular nada, pero cuando nosotros estamos dale, preguntándole todo el día por canalización a un guía que nos diga toda la información del cosmos, es una trampa, porque además de que podemos ser engañados, vamos a suponer que no seamos engañados, que encajemos bien con un ser luz de una dimensión más alta, pero y el proceso no lo hace por ti. Entonces no aprendemos nada. Lo mejor que nos puede pasar es activar nuestro silicio y empezar a descargar la información a través de los fotones. Literalmente, ponernos a funcionar fotosintéticamente. Es así como las plantas. Entonces, no quiero robarte mucho, Patrick, pero lo que tenemos que entender del silicio es que el silicio te redirecciona
a un potencial de autogestión. Una vez que uno empieza a autogestionarse, va hacia el camino de la automaestría, como lo nombraste hace un ratito. Ser uno autodidacta en el día a día. ¿Cómo sabemos si estamos haciendo las cosas bien? Porque si las haces como las sentís, entonces están perfectas. Bien, entonces eso es lo que hace que el silicio que ya lo tenemos en nuestro cuerpo, como es un cristal, empiece a almacenar la información que vamos generando propio nosotros. Porque los cristales, aunque sean en su primera estructura cristalina, para el cuerpo humano primero es el silicio y después siguen otras formas más cristalinas todavía y pasamos a otras formas de uso de cristales dentro del cuerpo, pero tenemos que empezar, si salimos del carbono, con el silicio, que es la forma más sencilla, estructural. Entonces el silicio empieza a almacenar todo lo que nosotros generamos como información. Además, en automático empieza a descargar toda la información que es trasladada eléctricamente por los fotones del sol, ¿sí? Los descarga el fotón del sol y lo toma en nuestro cuerpo el silicio. Todo eso hace que nosotros comencemos a utilizar ya otro tipo de información que es mucho más elevada que la del programa supervivencia que hemos tenido hasta ahora. Bien, entonces, redireccionar del carbono al silicio es redireccionar de dejar de tomar de afuera la información, cuando nos referimos a afuera, es de los sistemas socioculturales matrix, y pegar el giro, o sea, siendo tu punto como centro de generación de la construcción del día a día. Se cambia el enfoque. El silicio es lo que te hace cambiar el enfoque. Entonces, el carbono era el que nos permitía tomar de afuera, pero solamente ese control era para la tercera dimensión. Cuando nosotros podemos conciencialmente girar y empezar a tomar de adentro la información, porque además es la información correcta, porque se descarga de la información del quantum del universo, entonces empezamos a utilizar el silicio en nuestro cuerpo. El silicio lo que te da como resultado es el pleno acceso a la verdad, porque ya hemos entendido, sobre todo con todos tus posteos, Patrick, de hipnosis interdimensional, que la realidad que hemos vivido ha sido toda ficticia. Han sido escenarios creados por estos arcontes para que nosotros experimentemos, vamos a ponerlo así, ¿sí? El problema es para quien no se haya podido dar cuenta y está profundamente inmerso en esos escenarios, tomando esos escenarios como que eran verdaderos. Ahí está el problema. Para quien entendió, yo lo entendí desde que nací, que uno no pudiera salir de eso, costar era otra cosa, pero yo desde que nací entendí que esos escenarios de violencia, de violaciones, de pérdida de trabajo, de pérdida de dinero, no es normal a nadie. Era obvio que eran escenarios impuestos, ¿sí? Bueno, la idea en el plan de acuerdo con la administración de la luz, primero al inicio, era poner esos escenarios como traba, como piedras en el camino para que la persona los pudiera autosuperar, los pudiera trascender, oficiaran de trampolín para que la persona se pudiera posicionar en su quinta dimensión. Bueno, sucedió que bastantes haraganes hemos resultado toda esta generación, porque nadie lo hizo, salvo un puñado, ¿no? Naturalmente. No hay ningún problema, se puede hacer ahora. Ningún problema, se puede hacer ahora. El silicio tiene, voy a leer acá un concepto que yo misma me anoté. El silicio tiene la capacidad de ser semiconductor de información cósmica, pero además almacenar datos. El carbono no almacenaba nada, por eso nosotros andábamos de rotation por todos los problemas y no podíamos almacenar para procesar. Solamente a partir de una base cristal se puede hacer eso con el cuerpo humano y con nuestra propia conciencia. Entonces, además, el silicio tiene la capacidad de memoria eterna, o sea, lo que nosotros vamos viviendo a partir de nuestra propia forma de crear el día a día se va a ir almacenando en el silicio y cuidadito porque va a quedar como información eterna.
No vaya a ser que después sigamos culpando a los arcontes y resulta que si nosotros empezamos a hacer construcciones negativas, lo va almacenando el silicio y después le echamos la culpa a algún negativo y somos nosotros que no hemos cambiado ningún patrón y estamos almacenando nuestra propia negatividad. Entonces, cuidado con qué cosas creamos con nuestra mente. Por eso es que hay que crear en paz, en belleza, en bondad y en armonía, y si no, mejor no te pongas a crear nada, porque el silicio almacena toda la información de manera eterna e infinita. Bueno, y otra característica que tiene el silicio es activar el sentir. Nosotros teníamos bloqueado el sentir, ¿sí? Porque si hubiéramos tenido el sentir, hoy no generaríamos guerras, no mataríamos a las otras personas, no violaríamos, no, etcétera. Entonces, lo que tiene como característica el silicio es sostener el sentir. El pasaje hacia adentro y activar, como tú dijiste, el sentir es una tarea nuestra, pero el silicio lo va a sostener eternamente. Bien. Y el silicio entonces lo que tiene, lo que se llama, se le da el nombre de capacidad intrínseca, porque lo que tiene es la posibilidad, por esto que yo dije, ¿no? De que recambia la forma de entrecruzamiento de los cromosomas, entonces cambia la información. ¿Cómo cambia? No es solamente que se activan las partículas luz porque sí, porque ahora sos luz porque activaste las partículas luz. Todo esto hay que sostenerlo, esto es lo que quiero decir. ¿Y cómo lo sostenemos? Con el elemento silicio, además de sostener la conducta mental conciencial, obvio, porque yo creo que está más que claro que si una persona a voluntad no se puede ir controlando y entonces al otro día pelea, al otro día odia, al otro día reacciona y ya te manda un mensaje con algo negativo y así, entonces es problema nuestro ya no del silicio de volver para atrás, ¿sí? El silicio lo sostiene siempre y cuando la persona se mantenga en la conducta del foco, del propósito, del neutro y lo sostenga a nivel conciencia. Bien, entonces, si lo sostenemos, lo que hace el silicio con su capacidad intrínseca es afectar el ARN mensajero, la otra trenza que tenemos aparte del ADN, ácido disoxirribonucleico. Entonces, tenemos la otra cadena o trenza, que es una mitad de trenza, estoy hablando de la genética nuestra, los códigos en la sangre, la codificación en el ADN, que es el ARN mensajero, ¿sí? Ácido ribonucleico que le da los mensajes al cuerpo humano y al ser. O mejor dicho, al cuerpo humano, y este cuerpo humano recodifica para darle la información al ser, para que estén sincrónicos el ser esencial luz con un avatar adecuado a responder de la misma manera, acomodar el envase al humano luz, porque no es solamente conectar, después tenemos que resignificar todo. Eso también lo tenemos que saber. Por eso es que es mucho más cómodo decir, porque me lo han dicho literal, me lo han dicho tal cual, así me lo escriben las personas, oh, pero si tanta cosa tenemos que hacer, yo, está bien si le rezo a Saint Germain para que me... Y no, porque no lo va a hacer Saint Germain, exista o no exista Saint Germain, no importa, es que no lo va a hacer, porque la reconversión es genética, es activar la biotecnología humana, la ingeniería genética, entenderla y trabajar nosotros con la biotecnología del cuerpo humano. Entonces, el silicio lo que hace es específicamente, mecánicamente, lo que hace es bueno, primero la química, ¿no es cierto? Tenemos que entender de dejar de tomar la energía del carbono para tratar de estabilizar el silicio para que maneje frecuencias y códigos y active, despierte códigos que teníamos dormidos. Eso primero. Pero, segundo, lo que hace es, yo creo que ahí está el diferencial, para mí ahí está la parte importante, es que afecta en el ARN mensajero, ácido ribonucleico mensajero, dando otro mensaje, no el mensaje que daba el carbono.
El mensaje, lo voy a decir en palabras, esto es simbólico, pero el mensaje del carbono era el mensaje de la tercera y cuarta dimensión, vivir la dualidad, no sé, estar atacado por los arcontes, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hacemos toda la liberación de eso, pero además conciencialmente le damos el lugar a que trabaje el silicio, cambia el mensaje que le da el ARN mensajero a la cadena de ADN. Cambia el mensaje que le da es el sentir como mensaje. Todo lo que tenés que hacer en tu vida es si lo sentís y como lo sentís, entonces lo ejecutás. Eso es crear, manifestar y únicamente se puede hacer con el silicio y en la octava de la quinta dimensión. En tercera no se puede, pero repito, no porque hayan venido Anunnakis a rompernos el ADN o a modificarnos por laboratorio, no, porque lo tenemos todo. Si hubiera sido así, no lo tendríamos para activar ahora. El tema es que lo tuvimos totalmente desconectados. Hay que volver a desconectar. Hay que volver a conectar, perdón. Y al conectar, nosotros tenemos que volver a darle al ADN la información original. Cuando empieza a trabajar el silicio, entre tantas cosas que hace el silicio, ocurre que como el silicio, específicamente el elemento químico, oligoelemento silicio, trabaja de manera eléctrica porque descarga información, la información siempre viene por vía eléctrica, de donde venga, entonces por eso a mí me pareció tan interesante y te agradezco muchísimo la clase que nos diste para Red Melquisedec sobre la verdadera hidratación y la electrólisis, porque es que si no tenemos verdadera hidratación, no hay electrólisis, no hay transporte de la información, porque la información se transporta, la toma en nuestro cuerpo el silicio, pero la transporta eléctricamente. El vector de transporte de la información que tomamos del cosmos para nuestro cuerpo, la transporta eléctricamente, la transporta la electricidad, la electrólisis que hace el cuerpo en base a ciertos minerales. Entonces, por electricidad se descarga y la toma el silicio de nuestro cuerpo y reinscribe el mensaje del ARN. Mensajero, le cambia el mensaje. No tenemos más mensaje de tercera ni de cuarta dimensión. Ahora tenemos mensaje de quinta dimensión para arriba, que es la multidimensionalidad. Y va directamente proporcional con el acople total de este 98% que teníamos desconectados de nuestra propia luz o del humano luz, lo que en metafísica le llaman el yo superior. Entonces, una vez que hacemos todo el acople, lo que hace el silicio es borrar la inscripción de información genética reptil con la que iniciamos, como homínido. Borra, transforma toda la biblioteca de información. ¿Cómo lo hace? Y con esto cierro acá el concepto, porque da para hablar mucho más, pero primero debemos entender cómo se hace la metamorfosis entre el carbono y el silicio o entre la 3D y la 5D. No vamos a cargar con tanta información. Entonces, lo que hace el silicio, una vez que está trabajando el silicio, son dos o tres ítems muy importantes. El silicio regula tanto el cortisol, que es la hormona tóxica, que nos lleva a volver y volver y volver el cortisol por la toxicidad a querer enganchar de vuelta con la parte tóxica, ¿sí? Con la parte de los problemas, los ataques nocturnos, volver a relinkear con los contratos ancestrales, relinkear con ese pasado 3D, 4D. El silicio lo resetea porque descarga, saca de la información antigua del cuerpo humano, la desinstala y la borra. Cuando nosotros desinstalamos esa información, nuestro ADN muta al ADN de diseño original, porque nuestro ADN se alcanzó a distorsionar totalmente y se reinscribió una información falsa que es la de la cuarta dimensión. Entonces, esa información hay que borrarla, hay que sacarla. La de la tercera y la de la cuarta, chau, se va esa información. Pero también hay que sacarla
de la inscripción de información en el ADN. Bien, entonces nuestro ADN borra por completo el 98% de parte reptil, con información reptil, y la muta completamente al ADN lirano, ¿sí? Que es un ADN élfico, pero esto se puede hacer cuando la persona vibra en el armónico de la quinta dimensión. No importa que estemos en el inicio de la quinta dimensión o abriendo la puerta, pero se necesita estar en esa vibración. De 4D y 3D no se puede hacer esta reconversión porque no alcanza la potencia de la energía que combustiona el carbono. Entonces, ¿qué cambia? Vendría a ser el silicio como una fuente autónoma inteligente. Hablando de lo que, como nombraste hardware y software, vamos a ponerlo como en un sistema operativo. Cambiamos totalmente el sistema operativo. Se borra por completo todo lo que es negatividad, vivida por la dualidad, por la 3D y las abducciones, engramas y todo lo demás de 4D. Toda la intervención negativa de parte de la 4D. Nosotros hacemos con el silicio borrado completo de esa información, e inmediatamente se va tejiendo el nuevo ARN mensajero con el mensaje únicamente bajado de dimensiones 5 para arriba, donde ya no hay dualidad, no hay 4D ni 3D, y bajamos entonces información de frecuencias cósmicas altas y nos volvemos realmente con la codificación original, que es multidimensional. Principalmente ese es el verdadero uso del silicio. Así es. Bueno, está claro que este avanzado proceso de conversión es intrincado, no es algo fácil, pero algo que avanza exponencialmente porque este silicio a la espera de que le prestemos atención, por decirlo de forma un poco más coloquial. Esto va mucho más allá de lo que la mente humana pueda comprender. Tiene un lugar directamente a nivel celular, molecular, y a medida que cada uno pueda acceder y se reconecte con su propio cuerpo celular para participar en este proceso intencionadamente, más tendrá sentido, ya que esta es una experiencia multidimensional, como lo menciona, de cuerpo entero y de realidad completa. Por eso dejamos de seguir o dejamos de estar sometidos en esta 3D y toda su construcción, que como tú dices, Andrea, la identificaste desde pequeña. Bueno, siempre tenemos esa posibilidad de identificar que este es una construcción, es un holograma. Y si cambiamos la frecuencia, también sintonizamos con otras realidades, ¿ya? Estos rayos de frecuencia cósmica ultra elevadas y de frecuencia de luz diamantina se activan y detonan células energéticas que transmiten energía de muy alta frecuencia. Esta energía bioelectromagnética se sobrecarga y hace cortocircuito con el viejo sistema nervioso a fin de descomponer las viejas estructuras celulares para que el nuevo cuerpo funcione como un organismo comunicativo, inteligente, viviente, finamente afinado, que respira, que procesa, que se readapta y que transmite luz inteligente desde cada célula. El trabajo que tenemos que hacer de forma consciente. Tomar la información, comenzar a aplicarla, a ejecutarla en el día a día y observarnos, porque va a haber evidencia justamente de esa toma de conciencia. Podemos verlo. ¿Ya? Aprovechemos esta lluvia de fotones que estamos recibiendo, encaucémoslas de forma consciente, repotencialicemos nuestro hardware, nuestro software y vamos creando una nueva versión de nosotros mismos, que es reconectarnos con lo que somos. Eso es todo, pero hagámoslo, aportemos con algo en el día a día. Andrea, ha sido mucha información. Tratamos de aterrizarla y que sea clara para que se vaya ejecutando, para, como dije al inicio, las personas que están con esta hambre de conocimiento y comenzar a liberarse, cortar el sometimiento de parte de esta 3D, de estas entidades arcónticas, de la construcción holográfica, etcétera, comiencen ya a hacer la tarea que corresponde de forma individual, porque así también, como lo decimos en sesión, con cada liberación se ayuda a la persona, pero a la vez nos ayudamos todos por la información que sale, para poder aplicarla de forma individual. Así que vamos con esa energía, vamos con las ganas, vamos con toda la esperanza, porque está todo acá adentro. Tenemos que volver a mirarnos y a reconectar con ello. Está la información. Ahora, ¿qué hacemos con la información? Bueno, aquí estamos dando pista de ello. Uh-huh.
Así es. Y siempre voy a dar un concepto más del silicio y Dale. cerramos y te lo dejo pendiente para seguir con otros niveles sobre estos temas de, más que nada no del silicio puntualmente, sino de la resignificación humana. Nosotros no tenemos que hacer nada más raro que resignificarnos, pero al origen con que éramos, digamos, creados antes de que fuéramos abducidos por la cuarta dimensión. Y otra cosa que quiero decir yo, que no hay que tener miedo, el programita miedo hay que desactivarlo, porque es la única forma que nosotros, que, digamos, nos permitamos a nosotros mismos tomar nuestro propio comando. No hay que tener miedo y hay que empezar a hacer los cambios, haciéndose cargo cada uno de su resignificación. Esto es lo que quería decir. Obviamente, que se comprende, todos los humanos estamos en diferentes niveles concienciales. Está el que está tan hundido en la inconsciencia que no puede ni siquiera darse cuenta, seguramente escucha esta información y tampoco la entienda. Pero bueno, para eso, para el inicio están los terapeutas. Quien no puede solo tiene que pedir ayuda. No hay ninguna vergüenza pedir ayuda cuando uno no puede solo. Quiero para no dejar colgado qué hace el silicio, para que entendamos que toda la resignificación, yo lo que quiero que se entienda puntualmente es que la resignificación no depende de un ser exterior, ¿no? De ir a pedirle por favor a alguien. Me han escrito muchas personas enojadas, escuchando esta información de mi boca, enojadas conmigo, diciendo que cómo puede ser que Dios sea tan injusto que el que no haga nada no le permite ascender. Es que lo que hay que comprender acá es que el plan es que nosotros veníamos a cumplir por fases evolutivas la evolución y que ahora tenemos que pasar de fase y que la idea es que el humano se vaya autotrascendiendo a través de entenderse, entender toda su forma, autotrascenderse del nivel anterior, idéntico a como son los jueguitos de videogame en una máquina. Es la máquina, tú, la máquina y los niveles. O tú le ganas a la máquina o la máquina te gana a ti, y entonces o quedás game over o pasás de nivel. No hay otra cosa. Y este software holográfico de la 3D es lo mismo. O te gana el juego holográfico y te vas a quedar para siempre dentro del juego holográfico, o tú le ganas al holograma y sales del holograma. O te queda game over o sales al siguiente nivel, pero es de trabajo interno del ser para pasar a su siguiente nivel evolutivo por auto, maestría y autotrascendencia. No lo va a hacer nadie por nosotros y no existe eso de que Dios eh, suba a todos, porque se sube por nivel evolutivo, se sube como en los jueguitos de videogame, ganarle a la máquina, ganarle al sistema. Entonces te colocas tú en un nivel superior al sistema. No hay más. Yo que sé perfectamente, porque no encarnada, yo trabajo y vengo de la administración central del universo, sé perfectamente cómo es. Entonces no engañaría a nadie yo diciendo que va a venir un Dios o un Saint Germain o haciendo ese tipo de cosas, te van a colocar igual, porque saben qué pasa con un cuerpo de carbono con baja energía. Si lo pones en 2 octavas arriba, se produce literalmente combustión espontánea. Es tanto voltaje el de la quinta dimensión que si tú lo quieres poner en un cuerpo de tercera dimensión, se carboniza, como cuando alguien se queda electrocutado y se muere carbonizado, idéntico. No se puede. Hay que hacer todo el realineamiento previo. Bien, así que por arte de magia y por seres místicos nadie va a ascender. Es Sí, trabajo propio. tal cual. Último, sí, sí, es así. Eso lo lamento si no les gusta y cae mal, pero porque no estoy hablando mal de esos seres y todo eso, pero está para otra cosa. Están para la tercera dimensión dentro del juego de dualidad. Y aquí lo que estamos hablando es salir de este juego, ¿sí?
Entonces, esos seres existen, pero existen para jugar un juego entre la tercera y la cuarta dimensión. Y acá lo que tenemos que hacer los humanos es salir de la tercera y salir de la cuarta, claramente. Cuando salimos, tanto el juego como los personajes de rol, demonios y arcángeles, vamos a decirlo así, dejan de existir, porque es un juego de rol dentro del holograma. Fuera del holograma esos seres no están. Estamos nosotros con la aportación total de nuestra luz de origen, nada más. No están esos seres, no están ni los buenos ni los malos. Grandes Bueno, en, distractores de la humanidad, estos seres, pues. ¿Ya? En el proceso evolutivo exacto, del ser humano, dependiendo del contexto de la época, teníamos siempre seres mitológicos, siempre había que adorar algo allá afuera. Y ha pasado una cantidad de siglos y esos seres que adoramos no han generado cambios en el holograma, han seguido las guerras, las muertes, los cataclismos, y hoy día estamos en una versión 2.0 de aquella misma mitología, llamémosles gurú, dioses, figuras religiosas, arcángeles, etcétera. sí, correcto. Sí, es otra cuestión, Patrick, que me preguntan siempre, ¿cómo que para eso está Jesús, para eso está Dios? Yo les digo, ¿y dónde está Dios cuando mueren en la guerra tantos y tantos chicos que van como soldados a la guerra? O, por ejemplo, ¿no? Como en este momento en Medio Oriente, que están muriendo todos los niños y Ujú. están matando porque les bombardean directamente las ciudades enteras y mueren ancianos, inocentes, niños. Decime dónde está Dios. Claro, No está. desaparecen 10 millones de niños al año, cada año desaparecen más de 10 millones de niños, muchos de ellos utilizados Exacto. para rituales, por ejemplo, rituales que O son para ritual. directamente para dioses paganos, entre otras entidades que no hemos analizado mucho de esto en sesiones, hemos analizado a estos guías, a estos gurús, hemos analizado estos rituales, personas que han participado en ellos, en sociedades secretas, y vemos justamente cómo hay una... es macabro cuando el ser humano ya perdiendo su alma, por decirlo así, se entrega a estas fuerzas oscuras y lo que hace, lo que crea para dañar al prójimo, es horrible, es absurdo, lo puede hacer tanto a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel porque pertenece, qué sé yo, a corporaciones de alto poder, y eso sigue, sigue. ¿Y dónde están esos dioses? ¿Dónde están esos guías? Bueno, Yo sencillamente con estos ejemplos ya es lo que quiero dar a entender, es que son roles que ocupan esos seres entre los buenos y los malos correcto. dentro de un juego en un holograma. Nosotros debemos salir del holograma para que no nos pillen en ese juego, pero no te van a sacar del juego esos mismos dioses. Tiene que salir uno por su propia Si cuenta. hubiesen Esto es querido así. hacerlo, lo hubiesen hecho hace mucho tiempo. Pero ya no dimensionamos el tránsito del ser humano y por la misma razón se radica la reencarnación, que es vital comprenderla y cómo el sistema la esconde, tanto del área dogmática religiosa como del área de New Age, esconde o te da una respuesta superficial, pero es vital cuando comprende de qué trata la reencarnación y cómo estas entidades arcónticas lo utilizan a favor para borrarte todo y veas todo como que esta es tu única vida y sufre por esto, pero no ves la línea de tiempo completa, que es No vital. ves completo. Exacto. Bueno, esa es la idea genial que le dijiste así, porque la idea de estas aulas es colocar la información para ver la perspectiva completa. Entonces, es la única forma, desde mi parecer o forma de ver las cosas, cuando vos ves la línea de tiempo completa, con los juegos de rol completo, los dioses, los arcontes, los diablos y los ángeles, todo completo, y ves cómo juegan todo dentro de un holograma, es la mejor forma de decir, acá yo no quiero estar, y te salís de eso. Y se puede salir perfectamente, por eso ustedes en sus sesiones se ve o muestran cuando ya la persona vuelve a unificarse con con su humano luz, que es esa parte restante de la luz que quedó desconectada perfectamente. Bueno, voy a decir un último concepto, así no nos extendemos tanto, así por ahí nos podemos agarrar de acá para una próxima, en un Ujú. próximo nivel informativo. Cómo trabaja el silicio, digamos,
a nivel de la tecnología. Cuando nosotros empezamos a utilizar, perdón, el silicio, se dice a nivel cósmico, tecnología de punto cero, energía libre. Entonces, ¿qué significa la tecnología de punto cero? Que al ser libre, tú la puedes usar para crear. Por eso en quinta dimensión no nos va a mortificar más nadie porque nosotros creamos los escenarios de vida, que obviamente no vamos a ser tan tontos de crearlos nosotros mismos con cosas negativas o que nos afecten negativamente. Siempre va a ser en armónico, no sé si en positivo, porque en cada dimensión seguimos aprendiendo, pero podríamos decir en armónico, ¿sí? Podemos crear siempre de manera armónica. Bueno, cuando la persona ya toma su estado 5D, porque tomar el estado 5D es individual primero. Para que un planeta esté colocado en 5D completo y no haya más 4D, 3D, primero tiene que cambiar un gradiente de humanidad. Tiene que haber un conjunto de nueva humanidad funcionando ya en 5D para que el planeta empiece a hacer los cambios, ¿no? A nivel colectivo humano me refiero. Entonces, primero es individual. Bueno, entonces el silicio en sí mismo, ahora yendo al elemento silicio, lo que es un autorreferente perfecto. Lleva la información única para que la persona pueda ser autorreferente, autogestión, automaestro. Entonces, como conduce el silicio, toma información de un vector que es la electricidad que trae la información, acá por ahí podemos tomar que ustedes se ocupen mucho, cuando ustedes conectan con el resto del humano luz, la porción desconectada lo hacen generalmente la conexión. ¿Por dónde ingresa el humano luz? No, la conexión se hace por el CARDIS, por el campo atómico. No hay otra forma de conectar con la luz. Lo hacemos con el campo atómico. Llama trina, también se le dice, o complejo cardíaco, CARDIS. Bien, en realidad es el campo atómico. ¿Y qué usamos de ese campo atómico? Usamos el 99.9 vacío del núcleo del átomo CARDIS. En ese vacío que no está vacío, nosotros completamos con la totalidad de la luz que estábamos desconectados. Por eso es que el humano luz ingresa acá, por el corazón en general. Perdón, lo que quiero decir, la conexión con el humano luz se hace por el corazón, que no es el corazón, sino que se hace a través del espacio vacío del 99.9 o 99 vacío del átomo CARDIS. Ahí es donde entra el componente de toda la luz faltante de la que nos habíamos desconectado para venir a encarnar a los hologramas, ¿sí? Acá o en otro planeta. Entonces, campo atómico y silicio. Como el silicio trabaja bajando la información, el resto de la luz, pero el vector de traslado de esa información es la electricidad, produce en el campo atómico la electricidad, no el silicio, la electricidad de la información luz, produce un encendido piezoeléctrico, tecnología humana. Se enciende como el magiclick, el antiguo magiclick a chispas para encender la cocina, la hornalla. Es un piezoeléctrico, ¿sí? Enciende un pulsar en la parte del CARDIS, primero en el órgano corazón, y el corazón le da el ritmo, le da el pulso al sistema completo, que es el campo atómico que tenemos en el CARDIS, ¿no? No es el corazón órgano solo, es todo un complejo etérico, atómico, que no lo vemos físicamente, pero que se reinicia con la parte eléctrica que le da un pulso, y ese pulso hace que se empiece a iniciar un toroide propio en todo el sistema CARDIS. No el toroide que envuelve todo el cuerpo humano, solamente el sistema CARDIS. Por eso es que tenemos que entender que hay 3 acoples obligatorios que tenemos que resetear y acoplar, que es la mente transferida a conciencia, la conciencia se acopla al CARDIS, y el sistema que nos rige la materia,
metabólicamente hablando, que es el sistema neural intestino. Por eso hay que informar muchísimo sobre desparasitarse, sobre disbiosis, sobre el famoso reparar la pared, el biofilm que se produce en la pared intestinal. Ujú. ¿Por qué? Porque si no, no trabaja como un verdadero cerebro el intestino para coordinar con la materia. ¿Sí? Porque la parte de la materia física la coordina el intestino. Por eso el intestino es netamente quien filtra los nutrientes. Y los nutrientes, entre ellos el silicio más todos los demás, y son los que tienen que trabajar correctamente. Bien, por eso me encanta a mí trabajar contigo, porque tú, al ser naturópata e hipnólogo, abarcas perfecto. Yo digo, no por casualidad las personas nos vamos juntando para trabajar correctamente desde realmente los puntos claves de la información, porque entender también y explicar sobre toda la parte de nutrición es que va directamente proporcional a nuestro cuerpo humano y a la conexión con la parte luz. Si no tenés correcta la parte nutritiva, no podés conectar con tu faltante del humano luz desconectado, porque nosotros lo vamos a hacer desde nuestro complejo avatárico, el cuerpo humano con la biotecnología humana. Entonces tenemos que tener sistema neural, vamos a decirlo en general, no mente o conciencia, sistema red neural del cardis y red neural intestinal, las tenemos que tener impecables a las tres, porque las tres se van a funcionar para que por el cardis pueda entrar toda la porción desconectada de luz que tenemos. Bueno, pero no me voy tanto ahí. Después vos anotá que cómo podemos ir atomizando conceptos o temas para hablar, o del Sí. intestino, porque al iniciar la clase, todo lo que estabas diciendo se refiere netamente a la neuroplasticidad, y ahí tenemos para otra clase entera. Todo hay que entenderlo por partes. Bueno, entonces, por último, el silicio, al transportar la electricidad con la información de frecuencias cósmicas multidimensionales, a eso se le dice Cadmón, en nuestra nomenclatura Dan Cadmón. Adam es todo lo que funcionamos con la materia y la Tierra. Y Cadmón es toda la información que descargamos de la calle del universo. Adán, Cadmón o el Adán no tiene nada que ver con las historias como las contaron en las Biblias de los jardines del Edén. Está totalmente distorsionado eso también. Entonces, nuestra parte Cadmón, nuestra parte Adán es la de la Tierra. Nuestra parte Cadmón es la que descargamos del resto de las dimensiones del cosmos. Entonces, esa frecuencia, esa información viene en luz, por eso es que, a través de la luz, por eso es que nosotros necesitamos volver a acoplarnos al humano luz, que éramos originales, completos, antes de encarnar en el holograma. Bueno, como ahora ya, por eso es que se dice que a partir de hacer toda esta tarea junta, es que para uno es la última encarnación en el holograma, no encarnamos más acá. Vivimos, hacemos la transformación, seguimos viviendo, capaz que nos morimos mañana, como nos podemos morir cuando tengamos 120 años, no importa, pero es la última encarnación, no se encarna más para el holograma. Esto es así de sencillo. Bueno, entonces, lo que hacemos es una inversión, una parte intrínseca, esa electricidad que trae la información del cosmos, eh, como es información de frecuencias y además viene, se transporta por un vector eléctrico, esa electricidad es la que hace el encendido del campo cardis para que nosotros podamos entonces complementarnos con todo el resto del humano luz o toda nuestra parte luz original, porque hablamos del humano luz como si fuera un extraño a nosotros. Somos nosotros mismos, que un fractal de ese humano luz, nosotros mismos, vino a encarnar a las encarnaciones 3D, 4D. Pero en realidad somos nosotros mismos, ¿no? Que nos fraccionamos. Volvemos a reunificar nuestra propia luz. Bien, entonces, el silicio y la parte eléctrica hacen como el magiclick de la cocina para prender la hornalla de la cocina. Hacen de piezoeléctrico encendido del sistema atómico. Eso genera un latir, un pulsar.
secuenciado con el núcleo de la Tierra y con el Sol externo nuestro. Entonces hacemos el Adán Kadmon, sintonizamos tierra y cielo y el catalizador es nuestro cuerpo humano a través del sistema Cardis o campo atómico. Y esto lo que produce es que se eche a andar, tome, digamos, ritmo, un toroide que es propio del Cardis. Una vez que el Cardis, a través del silicio, toma ritmo, ese ritmo es una secuencia perfecta que está sincronizada con la espiral Fibonacci o los códigos dorados Phi, que son una forma de geometría que produce una morfología en el cuerpo humano según proporción divina. Quiero decir con esto que con esto ya estamos fuera del holograma, ya estamos comandando un avatar, un físico, un envase que funciona fuera de la 3D y la 4D. Aunque sigamos habitando este planeta y no nos hemos muerto, hemos hecho una transferencia, una resignificación. Entonces, por último, que es lo más importante que yo quería por lo menos cerrar este concepto en esta aula para que quede todo comprendido. Este ritmo que se toma, que es un pulsar sincronizado con el núcleo de la Tierra, que es un generador de neutrinos, entonces con los neutrinos, ¿qué podemos hacer nosotros? Hacer fusión total de la luz con la materia. Eso es lo que hace un neutrino. Y esos neutrinos emergen del núcleo de la Tierra. Entonces, por eso se sincroniza con el pulsar de la Tierra, para poder nosotros tomar los neutrinos. Una vez que hacemos esta sincronización, se enciende el timo. Y el timo le marca o le manda la información vía aminoácidos, le manda la información a la trenza del ADN para que active no solamente las 12 fibras, de las cuales 10 teníamos dormidas, o ADN basura, le decía, vamos a llamarle desconectadas o dormidas. Por eso es que reitero, no hay ningún Anunnaki que nos rompió el ADN. Nos desconectaron esas 10 fibras, pero tenemos todo intacto, ¿sí? Porque tenemos ciertos códigos que no se pueden tergiversar, pero no se pueden romper y desaparecer. Esto es lo que quiero decir. Entonces, lo que volvemos a hacer es a reconectar o atraerlos esa información que teníamos desconectada en las 10 fibras de ADN. Y entonces el timo le manda la información al ARN mensajero con el mensaje verdadero y original, que es de la información que viene del cosmos, del resto de las dimensiones de las 5D para arriba, y produce la activación de lo que se llama el túnel luminal. No es solamente acoplar las partículas luminosas o partículas luz, sino activarlas, pero no se activan en sí mismas, sino que una vez que se activan, entonces, bueno, generan, pegan, hacen el golpe o la activación en el campo atómico, y el campo atómico al timo, que para eso lo tenemos, y el timo le informa al ADN que tiene que activar dentro de la trenza de ADN de manera etérica. Tenemos la 13ª capa, por eso el ADN se dice 12 más una fibra, porque activa esa más una fibra, es la 13ª, la fibra 13, que le llaman la fibra crística, porque ahí es donde tenemos toda la información que se activa con el cristal de silicio. Por eso le dicen fibra crística. La New Age lo deriva que crístico tenés que ser si seguís a Krishna o a Jesús. No, ser crístico significa activar. Entonces, por último, dentro de toda tu parte luminal, la conexión completa, que es el túnel luminal, que es un tubo que se maneja con información de silicio a nivel etérico, que va por dentro del trenzado de la trenza del ADN, ¿sí? Ese tubo luminal de origen únicamente tiene la información de nosotros en 5ª dimensión para arriba, el Kadmon, la información multidimensional de cantidades y cantidades de frecuencias que se activan y que de ahí vienen la primer conexión hacia 22.000 frecuencias
que te conectan a su vez a un software de 122.000 frecuencias. Cuando tú puedes hacer toda la conexión completa con el cosmos, con la multidimensión, activas entonces de estar desconectado a carbono, estás conectado a silicio, el silicio te conecta a todo el sistema de biotecnología humana, cuerpo humano, para que se activen las 12 fibras más completas todas, más la 13ª, que es la fibra cristal, por ahora en el estado que estamos, cristal de silicio, y ese túnel luminal es el que te conecta el ADN completo al resto de la multidimensionalidad. Conectamos únicamente por biotecnología humana. Bueno, yo creo que ha sido excelente esta clase, Patrick. Hemos, como coincido contigo, descargado un montón de información. Sí, información clara, necesaria, de complemento, en complemento con el aula anterior, con la información que tú estás entregando en las diversas entrevistas, en tu escuela, con lo que también estamos nosotros aportando, con lo que sale de las sesiones, como resultado de la investigación, la liberación, la conexión con el humano luz, el ingreso a través del centro cardíaco, del Cardix, se va entendiendo mucho más. Está claro, y como lo dije antes, no va a haber solamente un par de frases, una oración que va a explicar todo y te va a conectar y vamos a pasar a la otra dimensión. No, vamos a ir juntando las piezas, vamos a ir entregando, obviamente, información. Quisiéramos entregarlo todo de una, obviamente. Estamos en un proceso muy lindo a nivel de humanidad en este proceso, pero tiene que ser de esta forma, porque la idea es que la persona no toma la información y la haga porque la dijo Andrea, porque la dijo Patrick. No, Claro, aquí la claro. persona tiene que activar la autorreflexión, que le haga sentido, que lo aplique en su vida cotidiana y que se dé cuenta cómo cambia la dinámica. Lo que dije también delante, tú a medida que lo vayas aplicando, la realidad se va a ir modificando. Y eso va a ir confirmando de que vas por buen camino, te estás alineando, ¿ya? Y a medida que lo vayas confirmando, te vas a dar cuenta que siempre estuvo todo en ti. No estuvo en el guía, no estuvo en esa entidad metafísica, exterior, arquetípica, lo que sea, como le quieran llamar. Estaba todo en uno, pero estábamos perdidos, distraídos, y el sistema nos llevaba por todos lados, pero siempre para afuera. Pero acá, volvamos acá. Utilicemos esta información, conocimiento y volvamos acá. Y vamos a ver que la realidad comienza a modificarse. Así es. Y vayamos un paso para arriba. Bueno, Sí, Patrick, encantada. Mirá, yo ya, mientras tú hablabas, yo ya me estoy haciendo la clase que viene, porque lo mío es así. te creo. Yo desde que nací soy así, meta a crear y crear y no sé, tiene sentido para mí esta vida si uno colabora con todo lo que sirva para la humanidad para avanzar. Si no, para mí la vida no tiene sentido. Así que así me va la cabeza, tro, tro, tro. Mientras tú hablabas, yo ya estaba confeccionando la siguiente aula que puede ser, podemos ajustarla si tú quieres. Yo puedo explicar la parte de la biotecnología humana y tú la parte de cómo salir, o sea, desde lo que haces tú como terapia de hipnosis, cómo salir de la parte de engramas y cómo utilizar, porque para eso lo tenemos también en la biotecnología humana, lo nombraste, el sistema reticular ascendente, Correcto. que es, nosotros hasta tenemos una mecánica biológica, una construcción en el cuerpo humano que se llama sistema reticular, que es el que con el que podemos reprogramar todas lo que se llama engramas o programaciones negativas. Tenemos que hablar de Sara, tenemos que hablar de Sarita, ¿ya? Sistema Bueno, de dale, acción reticular bueno, ascendente. te convoco. La próxima hacemos eso. Perfecto. Bueno, Perfecto. querido, muchísimas gracias, querido Patrick, como siempre un lujo y encantadísima yo de que haya más gente en el planeta hablando con la verdad. Gracias, gracias, gracias. Es nuestra misión, la identificamos, somos un equipo, nos estamos reconociendo, nos estamos potenciando y estamos entregando estas piecitas del rompecabezas y las personas tienen que saber juntarlas y van a tener más claridad en qué estamos, para dónde vamos, qué es lo que trasciende. Así que feliz y a gusto siempre de poder entregar más información, de que nos estemos apoyando mutuamente y de la recepción. Si lo más lindo es las personas, los comentarios que nos hacen, cómo lo van aplicando, cómo van entendiendo y comprendiendo.
todo esto que exponemos en cada una de las aulas y en las entrevistas también que nos realizan. Así que sigamos. Así es. Yo cuando leo, lo que más, donde voy rápido a leer los comentarios y lo que más rescato es el estado final que la persona logra, que no es el avance completo, porque eso es un constructo que tenemos que ir haciendo de a poco, pero el estado de paz, Patrick, cuando ya te dicen, entendí todo, ahora sé cómo manejarme y eso me da una paz. Bueno, viste, cuando tú dices, el trabajo está hecho. Tal Bueno, cual. Cuando la gente ya no pisa el palito, eso fue. para mí, el punto más sabroso del hackeo a la parte arcóntica, ¿qué quieres que te diga? Se puede, se puede. Así que vamos, Así es. démosle, sigamos empoderando a las personas. Y nosotros también, a pesar de que tenemos esta información, también seguimos trabajando en el día a día. Independiente que nos Obvio. vean, nos contacten, nos pidan apoyo, también cada uno tiene su trabajo. Porque son líneas de tiempos individuales, cada uno en su proceso, pero de forma consciente. Vamos, estamos en Pero el... exactamente. La clave está en hacer todo de forma consciente y salís así. Querido Patrick, muchísimas gracias por todo. A todas las personas que han escuchado esta aula, muchísimas gracias. Y bueno, les prometemos seguir con otros temas si les resulta interesante. Y como digo siempre, al que no le resulta, sigue de largo, no toma de aquí, toma de otras cosas. Cada uno Bueno, resonará con muchas la gracias. frecuencia que tiene. Así es. Cada quien de acuerdo a su momento evolutivo. Nada está mal, todo está bien. Todo es de acuerdo al nivel que tiene cada uno y a dónde puede acceder por el momento. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Gracias, Patrick. Un abrazo de luz. Chao, chao. Chao, chao.